Vamos a hablar sobre el capítulo 6 del libro de Tolerancia Racional que se llama Los medios de comunicación. Para iniciar a hablar sobre los medios de comunicación necesitamos hablar de la prensa y cómo a través de la historia de las burbujas especulativas empiezan más o menos con la aparición de los periódicos. Y también hay que tener en cuenta que la prensa forma parte integral de los hechos que ocurren también dentro de las bolsas de valores, ya que solamente si se da una mentalidad similar entre un gran número de personas, se puede empezar a especular o generar diferentes acciones. El papel de la prensa al poner contexto a los movimientos del mercado. La supervivencia requiere encontrar y definir noticias, aunque la competición no es absolutamente casual. Los que están a cargo de divulgar la noticia cultivan un proceso creativo aprendiendo de los éxitos y el fracaso. La bolsa tiene calidad de estrella, ya que el público lo considera el gran casino, el mercado de grandes jugadores, donde las noticias financieras pueden tener un gran interés humano potencial en la medida que se trata de la creación y la distribución de grandes fortunas. Por otro punto importante, el papel de la prensa es la vivienda, pues es la fuente de fascinación para el público debido al aumento durante un tiempo por la burbuja inmobiliaria. En cuanto al cultivo del debate en los medios informativos en un intento para atraer audiencia intentan presentar un debate sobre los problemas en la mente del público, lo que puede significar que se creen debates sobre temas que en otro modo los expertos no se consideran merecedores de ese debate. El evento mediático puede dar la impresión de que hay expertos en todos los lados del problema, lo que sugiere una falta de acuerdo entre los expertos sobre las mismas cuestiones que la gente está confundida y se puede argumentar que deberían centrarse en una variedad de temas de interés para audiencia en general para que el público pueda refinar sus puntos de vista. En cuanto al aspecto de informar sobre las perspectivas del mercado, encontramos que no hay una escasez de relatos en los medios que intentan responder nuestras preguntas sobre el mercado actual, pero si hay una escasez en estos relatos de hechos relevantes, pues muchas noticias solo se centran en estadísticas a corto plazo. Lo anterior surge porque los medios solo buscan citar sus opiniones dejando a un lado la atención crítica del análisis, incluso teniendo acceso a un departamento de investigación y de datos. Los grandes cambios en la cotización de activos siguen realmente los días de grandes noticias. La gente parece pensar que el anuncio de hechos noticiables, su contenido afecta a los mercados financieros, pero este análisis ofrece poco. Un profesor en 1971 llamado Victor Neider-Hopper publicó un artículo donde buscaba determinar los días con las noticias más importantes a nivel mundial, los cuales correspondían a los días que eran grandes movimientos bursátiles. Entre los años 1950 y 1966 se encontraron más de 432 titulares de este tipo. En cuanto a las noticias de acompañamiento, encontramos que las noticias que ocurren en días de grandes oscilaciones de precios se citan como las causas de lo que uno sospecha, que los cambios a menudo pues no pueden explicar de manera posible los cambios o al menos pues en toda su magnitud. Por ejemplo, encontramos el viernes 13 de octubre de 1989, donde hubo un stock de caída al mercado que fue claramente identificado por los medios como una reacción a una noticia histórica. En la mayoría reaccionaba a las noticias como una interpretación del comportamiento de inversores, donde se puede decir que es correcto decir que la noticia fue fundamental para la caída del mercado de valores, ya que se presentó una historia que mejoró la retroalimentación de las caídas del precio de las acciones. En cuanto a la ausencia de noticias en los días de grandes precios, encontramos que los cambios de precio en un mercado llamado eficiente ocurren según el argumento de que tan pronto como la información se hace pública, no esperan hasta que la información sea reportada en los medios. Por lo tanto, no es sorprendente que a menudo no encontremos nueva información en el periódico el día del cambio de un precio. Además, una confluencia de factores puede causar un cambio significativo en el mercado. Ambas interpretaciones nos llevan a deducir que las noticias funcionan a menudo como un indicador de una cadena de eventos que cambian fácilmente la forma de pensar del público sobre el mercado. Noticias durante el crack de 1929. El papel de la prensa como desencadenante del crack bursátil desde 1929 fue importante. El rompecabezas al que se enfrentan los historiadores y economistas ha sido justo antes del crack, el cual no hubo ninguna noticia. El crack bursátil del lunes del 28 de 1929 tuvo una caída grande, llegó a tener el 12,8% en el Dow, donde la explicación del Wall Street Center sobre la caída son numerosos puntos flacos que se habían pasado por alto en las agitadas sesiones. Por otra parte, el New York Times atribuyó la caída a una simple pérdida de confianza. En cuanto a las noticias durante el crack de 1987,
se encuentra que cuando el mercado de valores se desplomó el 19 de octubre de 1987, estableciendo un nuevo récord de disminución del día que casi duplicó el 28 y el 29 de octubre de 1929, lo que se consideró una oportunidad de preguntar directamente a los inversores cuál consideraban la noticia más importante ese día, pero pues ya no era necesario, como había sido para ellos que estuvieron en la crisis de 1929, para confiar en las interpretaciones de los medios que sugirieron lo que fue la noticia importante en la mente de los inversores. Por lo tanto, parece que la caída del mercado de valores tuvo que ver sustancialmente con un bloque de retroalimentación psicológica entre el público inversor en general, de las caídas de los precios a la venta y por lo tanto a las nuevas caídas de precios en la línea de una burbuja negativa. En efecto, pues encontramos una cultura mediática global en donde podemos explicar que existe una similitud en el comportamiento de los mercados de valores en muchos países y el mercado de viviendas en ciudades del mundo. Esta similitud se presenta como un rompecabezas, ya que las variables económicas no sugieren razones sólidas para tal similitud. Una de las razones de esta similitud se debe a la presencia de los medios de comunicación como partidarios de una cultura global y como partidarios de una cultura global especulativa, preocupados de que ciertos precios se disparen o se derrumben. Y digamos que para finalizar y dar una conclusión, el papel de los medios de información en la propagación de las burbujas especulativas representan pues un canal para la comunicación en masas y la interpretación de la cultura popular. Entonces lo que puede hacer es que genera temores con solamente chismes o rumores y eso genera esa especulación en las bolsas. Entonces por lo tanto tienen también un papel importante dentro de la misma. Muchas gracias.